Durante años, el nombre de Nicolás Maduro estuvo ligado a una pregunta que parecía imposible de responder: ¿cómo capturar a un jefe de Estado protegido por anillos de seguridad, inteligencia militar, aliados internacionales y un aparato represivo diseñado precisamente para evitar ese escenario? Sin embargo, a comienzos de 2026, esa pregunta dejó de ser teórica. Estados Unidos anunció que Maduro había sido capturado en el marco de una operación de alta complejidad, ejecutada en territorio venezolano, en una acción que sorprendió incluso a analistas militares experimentados por su rapidez, precisión y bajo nivel de enfrentamiento directo. Desde ese momento, comenzó a circular una idea que capturó la atención mundial, que más allá de tropas, helicópteros y fuerzas especiales, Estados Unidos habría utilizado una arma secreta para neutralizar a los hombres que protegían al líder venezolano. La narrativa se expandió rápidamente porque la operación no encajaba del todo con lo que normalmente se espera de una incursión de ese tipo. No hubo imágenes de grandes combates, no se reportaron enfrentamientos prolongados. Según los primeros relatos, las fuerzas encargadas de la seguridad de Maduro quedaron fuera de combate en cuestión de minutos. Testimonios atribuidos a presuntos miembros de la Guardia venezolana afirmaron que, antes incluso de ver a los soldados estadounidenses, los sistemas de comunicación y radar dejaron de funcionar de manera simultánea, que una sensación física extrema recorrió el área y que varios efectivos comenzaron a presentar síntomas como desorientación total, sangrado nasal, náuseas y colapso físico. Estos relatos alimentaron la sospecha de que no se trató únicamente de una ventaja táctica convencional, sino del uso de algún tipo de tecnología no tradicional, posiblemente relacionada con armas sónicas, microondas o sistemas avanzados de energía dirigida. Ahora bien, aquí es donde la historia se vuelve más compleja y donde es imprescindible separar el impacto narrativo de los hechos comprobables. Lo que sí está confirmado es que Estados Unidos, a través de sus estructuras militares y de inteligencia, llevaba años considerando escenarios para capturar a Maduro, a quien acusaba formalmente de narcotráfico y conspiración internacional. Y que la operación fue real, planificada con información de inteligencia precisa y ejecutada por fuerzas altamente especializadas. También está confirmado que se emplearon capacidades avanzadas de guerra electrónica, algo habitual en operaciones modernas, diseñadas para cegar radares, interferir comunicaciones y desorganizar completamente la cadena de mando del adversario. Nada de eso, por sí solo, requiere una arma secreta en el sentido de ciencia ficción, sino superioridad tecnológica y coordinación extrema. Lo que no está confirmado, y aquí es donde muchos vídeos cruzan la línea, es la existencia de un dispositivo desconocido capaz de provocar daños físicos severos de forma inmediata y silenciosa en múltiples personas al mismo tiempo. Hasta ahora, no existe una confirmación oficial del Pentágono ni evidencia independiente verificable que pruebe el uso de un arma inédita o prohibida durante la captura de Maduro. Los síntomas descritos en los testimonios no han sido evaluados públicamente por informes médicos independientes, y los expertos señalan que muchas de esas reacciones pueden explicarse por estrés extremo, desorientación inducida por guerra electrónica, explosiones cercanas, o incluso por el caos fisiológico que genera una operación sorpresa de alta intensidad. Entonces, ¿por qué la historia del arma secreta resulta tan poderosa y creíble para millones de personas? Porque la captura de un presidente en funciones, sin una batalla visible y en cuestión de horas, rompe con la imagen tradicional de la guerra y abre espacio a explicaciones extraordinarias. Porque el silencio parcial de las autoridades, motivado por razones de seguridad y clasificación de información, deja vacíos que rápidamente son llenados por especulación. Y porque vivimos en una era donde la tecnología militar real ya parece sacada de la ciencia ficción, haciendo que la frontera entre lo posible y lo imaginado sea cada vez más difusa. Esta es, entonces, la verdadera pregunta que guía este vídeo. ¿Estados Unidos utilizó realmente un arma secreta para capturar a Nicolás Maduro? ¿O estamos frente a una combinación de superioridad tecnológica conocida, guerra electrónica avanzada y una narrativa amplificada por el misterio y la desinformación? En los próximos minutos, vamos a analizar qué se sabe, qué no se sabe y por qué esta historia dice tanto sobre el poder militar moderno como sobre la forma en que se construyen los mitos en la geopolítica contemporánea. Muy buenas tardes, sean bienvenidos al streaming de Canal 26. Se cumplen 11 días sin Maduro en Venezuela y hoy en el streaming vamos a analizar la Venezuela post-Maduro, pero también
En Venezuela están pasando muchas cosas. Como lo dije el día de ayer, todo lo que rodea al chavismo es oscuro, es muerte, es sangre, pero también están peleando entre ellos mismos y el control militar es un tema que vamos a traer en la mesa de la tarde de hoy del streaming de Canal 26. Mi nombre es Anthony Mujica y los voy a acompañar desde este momento y hasta las 8 de la noche con un equipo de analistas que poco a poco iré presentando. Tenemos una encuesta el día de hoy para que usted también interactúe con nosotros. La pregunta dice así: ¿el chavismo unido puede sobrevivir sin Maduro? Hay 4 opciones. La primera, no, se desarma. La segunda, solo de forma temporal. La tercera, con fuerte costo interno. Y la cuarta opción, depende del control militar. Así que si usted quiere comentar, lo puede hacer desde ya. Si tiene alguna pregunta, sugerencia, alguna opinión, todas las opiniones son bienvenidas en el streaming de Canal 26. Ahora sí, vamos a comenzar con el primer informe de la tarde, porque fíjense que el pasado 3 de enero del 2026, cuando Estados Unidos entra a Venezuela y captura a Nicolás Maduro, Estados Unidos usó un arma secreta. Sí, un arma que neutralizó por completo a las fuerzas militares venezolanas. Vamos a ver el informe a continuación. Detrás de la exitosa operación que terminó con la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro, había armamento de tecnología desconocida. Así lo aseguran testimonios extraoficiales, según datos recabados por el The New York Post. El 3 de enero de 2026, fuerzas especiales de los Estados Unidos llevaron a cabo una operación militar en Caracas para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro. La misión fue parte de una acción de amplio alcance que incluyó a más de 150 aeronaves, drones de reconocimiento, jets de guerra, y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, publicó en redes sociales un testimonio de un guardia venezolano presente en el cuartel donde se desarrolló el asalto, acompañado del mensaje: "Stop what you are doing and read this". Es decir, deja lo que estás haciendo y lee esto. Según este testigo, cuando comenzó el ataque, los sistemas de radar venezolanos fallaron repentinamente, sin explicación. Drones comenzaron a sobrevolar las posiciones de defensa. Unos 8 helicópteros insertaron aproximadamente 20 soldados estadounidenses, quienes, de acuerdo al guardia, estaban muy avanzados tecnológicamente. Lo más impactante del relato fue su descripción de un arma desconocida. Dijo que se lanzó algo que parecía como una onda sonora muy intensa. Varios soldados empezaron a sangrar por la nariz, vomitar sangre y quedaron incapacitados en el suelo, sin poder moverse o ponerse de pie. El testigo narró que fue como si su cabeza explotara desde dentro. Según él, los venezolanos no tenían posibilidad de competir contra esta tecnología. Algunos medios interpretan el relato como el posible uso de un arma sónica o de energía dirigida, tecnología investigada por militares que emplea ondas sonoras o energía focalizada para incapacitar objetivos. El testimonio de estos militares es impresionante porque describen la sensación
luego de que Estados Unidos accionara esta arma secreta. Básicamente los neutralizó en los puntos estratégicos que tenía Estados Unidos para llegar con la captura de Nicolás Maduro. Sobre este tema y varios temas en particular lo vamos a analizar aquí en el streaming de Canal 26 junto a Melina De Lucci. Melina, buenas tardes. Hola Anthony, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los que nos siguen en el stream. Y sí, efectivamente, por lo que yo leí, esta arma secreta era un avión que neutralizaba todas las señales y además emitía una onda sonora, porque este soldado está diciendo que le salía sangre de la nariz y que no podía escuchar los oídos, no podía sostener el impacto en sus oídos, pero bueno, la Casa Blanca no dio ningún tipo de explicación, obviamente, sobre esta arma secreta que aparentemente es un avión. Y bueno, capaz por ahí no vaya a dar información precisa, porque si es un arma secreta... Es un arma secreta. Claro, es una carta que tiene Estados Unidos bajo la manga. También vamos a darle la bienvenida a nuestro colega Ezequiel Alipe, quien también debuta el día de hoy en nuestro streaming de Canal 26. Ezequiel, buenas tardes, bienvenido. Hola Anthony, buenas tardes, un placer estar acá, muchas gracias por la invitación. Sí, llama la atención lo desconocido justamente de esta arma. Por supuesto, quizás caemos en un tema común, que es decir, bueno, si es secreta, justamente no se la conocía. Además, agrego a lo que mencionaba Melina recién, no solo le producía sangrado, sino también vómitos con sangre, un dolor muy intenso de cabeza, un aturdimiento en definitiva absoluto, que dejó a los soldados venezolanos sin opciones, sin ningún tipo de opción de reacción. ¿Es la primera vez que Estados Unidos realizaría o usaría un arma como esta, chicos? No sé, la verdad realmente desconozco eso, pero bueno, la operación se llamaba Determinación Absoluta y realmente se la jugaron porque fue una operación que se llevó a cabo en 2 horas y la orden que tenían ellos era capturar vivo a Maduro, por eso tuvieron que fusilar prácticamente a los 31 integrantes del cinturón ese de seguridad que tenían, que eran todos cubanos, las avispas negras, y bueno, y lograron su objetivo, que era capturar a Maduro vivo, porque la orden que tenían justamente estos cubanos era que si llegaban a querer capturarlo, lo maten, porque son tantos los secretos que tiene Maduro, tantos que salpican al mundo entero, Irán, Rusia, China, España, que preferían que muriera en vez de ser capturado. ¿Y Maduro preferiría morir antes que ser capturado? Lo dudo, realmente me parece que justamente, primero y principal, la captura de Maduro es algo, a mi entender, sin precedentes, en el sentido de que un gobierno captura a un presidente en el propio país, o sea, es realmente sin precedentes esta situación. Dudo que Maduro hubiese decidido querer morir antes de ser capturado. Además, por supuesto, todo esto está empezando, seguramente va a haber arreglos, va a haber muchas concesiones que quizás a futuro puedan suceder con respecto de Maduro y la situación actual. Y me pliego a algo también que decía Melina y algo que planteaste vos, Anthony. Sí, no se sabía de esta arma secreta, tampoco se conoció en otros momentos. Probablemente, quizás sí, quizás no lo vamos a saber con certeza si fue utilizado o no. Lo cierto es que nunca antes se conocieron testimonios como el de este soldado venezolano. Lo vi en un posteo en Twitter que explicaban que era un avión que tiene como unos dispositivos que neutralizan todas las señales y que bueno, es tan fuerte, emite como una onda tan fuerte que por eso te hace sangrar la nariz y repentina y todos los demás. Y te inmoviliza, te paraliza por completo. Exactamente. Es más, también por lo que dijo también el informe realizado por el grande Manuel Castro, también neutralizó y apagó los radares. Sí, exacto. No hubo posibilidad tampoco de prevenir el ataque de ninguna manera. Fue un ataque muy fuerte porque fíjate que salieron de muchas bases, eran 150 aviones que salieron de Puerto Rico, que salieron del portaavión que tenían en Gerald Ford, que es el portaavión más grande del mundo, que estaba ahí en el Caribe, y también salieron
hicieron aparentemente, porque nunca lo vamos a saber, de Trinidad y Tobago, porque todos los países estaban como apoyando esta operación y bueno, mientras bombardeaban, que lo dijimos el otro día, ¿te acordás? La Carlota, La Guardia y varios otros lugares, los helicópteros justamente hacían esta operación quirúrgica para extraer a Maduro con vida. Claro, el ataque incluso a otros puntos estratégicos, por ejemplo, el puerto de La Guaira, que está tan alejado de Caracas, podría también ser alguna maniobra de distracción. Exacto, sí, por supuesto. Era. Sí, yo dije La Guardia, ese es de Estados Unidos, es La Guaira. La Guaira, Perdón, sí. Me equivoqué de país. No, bueno, La Guaira, que tiene una historia muy triste porque fue víctima de la llamada tragedia de Vargas en el 99. Tenía Hugo Chávez pocos meses de haber asumido la presidencia y fue una vaguada en donde literal el cerro se derrumbó y bueno, se llevó y tapó a muchas personas. Es una de las tragedias más tristes de la historia de Venezuela.